tenemos preparados para todos vosotros durante abril y mayo os resulte tan interesante que os enganche a todos los demás. En ITI llevamos 25 años investigando para dotar al tejido industrial y a la sociedad en general de las mejores tecnologías, analizando retos de los diferentes sectores que componen nuestra sociedad y nuestra economía, utilizando metodologías científicas para alcanzar la excelencia en eficiencia y productividad. Este primer webinar lo vamos a dedicar a la filosofía Lean, como modelo en el que es imprescindible fijarse para establecer las estrategias que harán que vuestras empresas consigan remontar la crisis a la que nos enfrentaremos una vez salgamos de nuevo a la calle a trabajar y a vivir normalmente. Nuestra ponente de hoy es Carolina Fernández Iglesias. Carolina es graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Politécnica de Cartagena. Cuenta con gran experiencia en proyectos relacionados con la gestión de la cadena de suministro y especialmente en previsión de la demanda y planificación de aprovisionamiento y la producción. Desde mediados de 2019 forma parte del equipo del Instituto Tecnológico de Informática como consultora de implantación de sistemas de optimización inteligentes. A lo largo de la sesión os invitamos a que formuléis preguntas a través de un chat directo al moderador. Preguntas que una vez finalizada la ponencia serán respondidas por Carolina. Informaros también que el webinar está siendo grabado y tendréis acceso a la grabación en los próximos días a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, muchas gracias de nuevo y sin más demora cedo la palabra a Carolina. Hola, buenos días a todos y a todas. Y muchísimas gracias, Pepe, por tu presentación. Bueno, deciros que es un placer estar aquí con vosotros y que espero que el ratito este que vamos a compartir os resulte pues, muy interesante y muy enriquecedor. Y bueno, simplemente mi objetivo es daros unas pinceladas y unas nociones básicas acerca de lo que sería la metodología Lean y un poco la filosofía de modelo de gestión. Pues bien, voy a presentaros pantalla. Y avanzaríamos un poco con lo que sería la presentación. He estructurado la presentación en los siguientes puntos que veis en esta diapositiva, en el que la idea es, primero, hacer una introducción acerca de un poco la historia y los antecedentes que nos han llevado a la situación actual de Lean. A continuación, llevaremos a cabo una definición de lo que sería la metodología Lean y el siguiente punto a ver serán un poco los principios por los que aboga. Una vez tengamos bien definido y claro lo que sería la filosofía Lean, es muy importante que seamos capaces de identificar los enemigos a los que nos podemos enfrentar en el momento de implantarlo en nuestra organización, en nuestra empresa. Y entraremos un poquito más en detalle dentro de la definición y el desarrollo de los 8 desperdicios o actividades que no aportan valor que considera Lean como que hay que minimizarlos e intentar reducirlos al máximo. Cuando ya tengamos claro todo esto, me gustaría presentaros un resumen de algunas herramientas Lean que tenemos a nuestra disposición para enfrentarnos a los enemigos Lean, como hemos comentado, y un último punto acerca de la implantación propiamente dicha en empresas, una pequeña guía para implementarlo en las empresas. Pues bien, pongámonos un poco en antecedentes. La primera etapa, cronológicamente hablando, abarcaría hasta el siglo XIX, donde la producción principalmente es artesanal, existe una automatización prácticamente inexistente de los procesos. Aquí el operario está muy especializado, la producción es unitaria, de muy alta calidad, un producto muy personalizado y de una calidad muy grande, pero también la producción tiene lugar a un alto coste, ¿de acuerdo?
Es por ello por lo que a principios del siglo XX y sobre todo pues, promovida por la industria del automóvil, con la factoría Ford y Henry Ford como principales líderes, aparece un nuevo modelo de gestión que es la producción en masa. La producción en masa se va a caracterizar por componentes modulares y por una estructura de líneas de producción estructurada como cadenas de montaje. ¿De acuerdo? Se tiene la idea de que al operario no le gusta pensar y se le considera como parte de esa cadena, de manera que realiza una labor, una tarea muy repetitiva, prácticamente como un autómata. Con esto conseguimos aumentar considerablemente la producción y reducir los costes, pero a costa de que aparezcan problemas en la calidad. Este modelo entra en crisis y en deterioro a finales de los años 50, en el que pues, aparece una nueva corriente, un nuevo pensamiento de lograr ser más flexibles y más ágiles frente a los requerimientos del cliente o los cambios que puedan producirse en el entorno. Para ello, y en este caso promovida sobre todo por la Toyota Motor Company, con Taiichi Ohno como líder, aparece un nuevo modelo de gestión TPS, seguro que habéis oído hablar del Toyota Production System. Pues bien, en este caso es una vuelta de tuerca porque se le da muchísima importancia al operario, se le considera incluso no solo que es capaz de resolver problemas, sino incluso que es el líder del proceso productivo. ¿De acuerdo? Además, se le da muchísima importancia también a la calidad del producto, prima la calidad sobre cualquier otra característica, se mantiene el bajo coste en la producción, pero siempre manteniendo la calidad. Para ello, se busca reducir al máximo el inventario y todas aquellas actividades dentro de nuestro proceso que se considere que no aportan valor. ¿De acuerdo? Pues bien, a pesar de que ya en los años 70, digamos que la industria japonesa, sobre todo Toyota, ya se ha postulado con una gran ventaja competitiva frente a la industria en Occidente, es cierto que no sería hasta los años 90, con la publicación del libro que veis aquí, La máquina que cambió el mundo, cuando fuera de Japón, en Occidente, se comenzaría a hablar de mejora continua y se acuñaría por primera vez el término Lean, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿qué es Lean? ¿Vale? ¿Cuál sería un poco la definición de lo que es Lean Production o la gestión de metodologías Lean? Pues bien, se trata de una filosofía y modelo de gestión que se focaliza en minimizar las pérdidas, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, eliminando todas aquellas actividades que considera desperdicio, buscando maximizar la creación del valor desde el punto de vista del cliente final y para ello empleando la mínima cantidad de recursos. Bueno, aquí sería un poco para los nostálgicos como yo, sería un poquito convertirnos en el MacGyver de nuestro proceso productivo, ¿de acuerdo? Es muy importante que seamos capaces de obtener el máximo valor empleando la mínima cantidad de recursos. O, como refleja Forges en esta viñeta, ser capaces de entender la importancia que tiene hacer las cosas bien, pero por supuesto siendo eficientes y utilizando la mínima cantidad de recursos, aunque la tostada, pues oye, sea con mermelada. Muy bien, ya hemos definido un poquito lo que sería Lean y en esta diapositiva quiero hacerlo más tangible, establecer un poco los principios Lean. Algunos ya los hemos introducido, como podría ser eliminar desperdicios. Lean es muy tajante en este tema y considera que todo lo que no aporta valor aporta coste. Lograr cero defectos. Aquí voy a citar a John Wooden, que fue jugador de baloncesto y es considerado uno de los mejores entrenadores de liga universitaria americana, que decía que si usted no tiene tiempo de hacer las cosas bien, deberá tener tiempo para repetirlo. ¿Vale? Creo que es demoledora esta frase y que nos hace darnos cuenta un poco de lo importante que es reducir al máximo los defectos. Estandarizar procesos.
ser capaces de interiorizarlos, ser capaces de repetirlos todos de la misma manera y a través de la estandarización ser capaces de detectar cuando no se están realizando las cosas de la manera correcta. Muy importante, implicar a todo el personal de la compañía, ya que, como hemos dicho en su definición, Lean es una filosofía y, como tal, tenemos que ser capaces de incluirla en el ADN de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Que todos los actores lo consideren como parte, se consideren como parte del proceso y lo hayan interiorizado. Otros conceptos de los que ya hemos hablado, como ser más flexibles, obtener procesos productivos flexibles y capaces de dar respuestas ágiles ante la irregularidad de nuestro entorno, optimizar recursos, mantener un flujo continuo, lo que se conoce como on-time delivery, y para mí muy importante, ser capaces de definir y utilizar KPIs que resulten útiles en nuestro proceso. Porque está claro que todo lo que no medimos, todo lo que no cuantificamos, difícilmente podremos mejorarlo. Y luego quiero que os quedéis un poco con la idea en general de que la mejora continua y Lean no son un fin, sino un camino, ¿de acuerdo? Es decir, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana, ya que, bueno, como decía Taichi Ono, precursor de Toyota Production System, no encontrar desperdicios es síntoma de que algo no va bien. Cada vez que descubrimos un desperdicio es una oportunidad de mejora. De acuerdo, pues muy importante en la vida y en cualquier proceso es ser conscientes hasta ahora de lo que quiero hacer y a qué me enfrento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales enemigos que puedo encontrar a la hora de ser Lean? Pues bien, Mura, Muri y Muda, que os puede estar sonando a chino, pero en realidad es japonés. El primero de ellos, Mura, en español irregularidad, ¿de acuerdo? El concepto de irregularidad, en el que consideramos cualquier variación que no está prevista y que puede dar lugar a una irregularidad o un desequilibrio en nuestro proceso. Pues cambios en los requerimientos del cliente, en sus pedidos, regularidades en el entorno, inestabilidad, que somos conscientes de que estamos en un momento actual de gran inestabilidad. La segunda o el segundo de nuestros enemigos sería Muri o sobrecarga. Yo creo que es muy visual, muy clara la imagen, la ilustración que os he puesto, que sería toda aquella actividad que implica un esfuerzo poco razonable, una sobrecarga de trabajo o un empleo excesivo de recursos, ya sean materiales o personales. Esto origina cuellos de botella o incluso en el plano ya más físico, incluso puede llegar a dar lugar a accidentes de trabajo. Pues bien, digamos que tanto Mura como Muri originan el tercero de nuestros enemigos, que sería Muda. Ya hemos introducido el concepto de desperdicio, ¿no? Como toda actividad que va a requerir recursos, pero que no aporta valor siempre desde el punto de vista de nuestro cliente final, ¿de acuerdo? Para ello, la literatura habla de 8 principales desperdicios que voy a pasar a desarrollaros un poquito en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el primero de ellos, que sería el transporte, por supuesto, no entendido desde el punto de vista de la logística, que es básica y esencial, sino desde el punto de vista de todo aquel desplazamiento o traslado, ya sea de material o de personal, que sea evitable, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se combate? Pues por ejemplo, con una buena disposición de la planta, ¿de acuerdo? Una colocación estratégica de las líneas, de las personas, de los almacenes incluso, ¿vale? Podríamos atacar y lograr disminuir este desperdicio. El siguiente de ellos, el inventario, pues bueno, es obvio que es necesario tener un cierto nivel de stock, un cierto nivel de stock que nos dé seguridad. Como hemos podido comprobar incluso en nuestros hogares
a raíz de la situación actual del coronavirus. No obstante, también es muy claro el hecho de que unos niveles de stock demasiado elevados, en realidad lo que están ocultando son problemas en nuestro proceso productivo. Lean lo que quiere es que ataquemos a esos problemas y, por lo tanto, seamos capaces de disminuir al máximo este inventario. El tercero de ellos, el movimiento, hace alusión más dentro de nuestro puesto de trabajo, ser capaces de mantener el orden, la limpieza y la organización, ¿de acuerdo? Con ello, pues conseguimos limitar al máximo los movimientos y las pérdidas de tiempo, ¿no? en las tareas. Que aquí es donde entraría el cuarto de nuestros desperdicios, los tiempos de espera. Tiempos de espera ocasionados por cuellos de botella, reprocesos, cambios en máquinas, ¿de acuerdo? A continuación hablaríamos de sobreprocesamiento. Sobreprocesamiento entendido como todo aquel proceso sobre un artículo que esté por encima de las especificaciones del cliente. ¿De acuerdo? Podemos estar ofreciendo un producto de muy alta calidad, pero que supere las necesidades y las especificaciones del cliente. En este caso, sería una actividad de desperdicio, ¿de acuerdo? Para ello es muy importante conocer muy bien a tu cliente y que fluya la comunicación y exista una comunicación buena para poder conocer cuáles son las necesidades. Siguiente de ello sería la sobreproducción. En este caso es básico disponer de una buena herramienta de previsión de la demanda, unos buenos pronósticos para ser capaces, junto también con la información que nos puede proporcionar el departamento comercial o el propio cliente, ser capaces de ajustarnos lo máximo a la demanda de nuestro cliente y no generar sobrestock o destrucciones. Defectos, el penúltimo de nuestros desperdicios, que como ya hemos visto a nivel interno suponen siempre pérdida económica, pues, empleo extra de materias primas, reprocesos, destrucciones, pero que además a nivel externo, desde el punto de vista del cliente, pueden generar la pérdida de confianza en nuestro producto, incluso la pérdida del cliente total. Y por último, en la literatura de Lean en ocasiones no se considera este desperdicio y para mí es muy importante, por eso he querido incluíroslo, serían las herramientas, ¿vale? Entendidas como el conocimiento y la experiencia de la que disponemos dentro de nuestra propia organización. En muchas ocasiones buscamos las respuestas a nuestros problemas fuera de nuestra organización cuando dentro poseemos el conocimiento y la experiencia de nuestro personal. Una vez que ya tenemos claro qué tenemos que minimizar, os quiero presentar un resumen, ¿vale?, de algunas de las herramientas Lean a nuestra disposición. Hay muchísimas, ¿de acuerdo? De manera que si queréis que a posteriori algún detallito más o entrar un poquito en profundidad en algunas de ellas, os proporcionaré mi email y sin ningún problema pues las desarrollamos un poquito más. La primera de la que os quería hablar es la 5S. Busca la calidad total a través de 5 etapas o factores, donde la S hace alusión a la inicial de cada uno de estos conceptos en japonés, que perdonadme que mi japonés está un poco oxidado, así que, pero sería algo así como Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, ¿vale? En español sería uso, como ya hemos dicho, es básico y primordial eliminar todo aquello que no necesite para desempeñar mi tarea, mi labor. Orden en mi puesto de trabajo para eliminar y reducir al máximo los tiempos. Limpieza tanto de mi entorno laboral como de mi puesto, con esto sobre todo conseguimos reducir el número de accidentes laborales. Estandarización de procesos para ser capaces de identificar si las etapas anteriores se están realizando correctamente, y disciplina
para lograr el cumplimiento de todas las etapas y, sobre todo, su mantenimiento en el tiempo, ¿de acuerdo? El Lean es algo que entra en las empresas para quedarse y es muy importante que lo mantengamos en el tiempo, ¿de acuerdo? Que no sea algo efímero que implantemos y nos olvidemos de él. El siguiente método o herramienta es también de origen japonés, el Yunka, que busca disminuir la inestabilidad de nuestro proceso productivo a través de estos 4 puntos, a través de una secuencia óptima de los pedidos, de una producción en pequeños lotes, de poseer un buen mix de producto y de disminuir al máximo, como hemos comentado también antes, los stocks. En este caso, tenemos que ser un poquito, pues bueno, la tortuga y no la liebre del cuento. Vale, en esta diapositiva os he presentado 4 herramientas muy sencillitas y que aportan muy buenos resultados yo recomiendo en fases iniciales, muy sencillas, pero que son muy buenas, ¿de acuerdo? La primera de ellas, Tag Time, que es una filosofía de tipo pull, ¿de acuerdo? Con la idea de que es el mercado el que provoca la producción y no al contrario. En ocasiones hay otras filosofías de tipo push en la que somos nosotros los que forzamos al mercado, lo que da lugar a sobrestocks y generalmente funcionan mal. De manera que aquí tenemos que basarnos en filosofías de tipo pull. Otra de ellas es Poka-yoke, muy sencillita y he intentado utilizar una imagen muy clara. Son dispositivos a prueba de errores en los que no es posible que el error ocurra. Como vemos en el ejemplo, el ensamblaje del enchufe impide que éste se realice de manera errónea. Yo con esto, para que os acordéis, utilizo siempre el ejemplo del USB del ordenador, que además no entiendo por qué la primera vez siempre lo metemos al revés. Pues este sería un ejemplo. El siguiente, Jidoka, también conocido como automatización con un toque humano, se trata de procesos totalmente automatizados, pero que pueden ser interrumpidos en el momento en el que se produzca un fallo a través de la mano humana. Para ello os he puesto el típico botón de paro en cualquier máquina de corte o de torneado. En el momento en el que observamos el fallo, podemos interrumpir el funcionamiento de esa maquinaria. El cuarto de ellos, Visual Management, algo que es muy básico y muy simple, que incluso podemos implementar en nuestros hogares y que seguro que ya lo hacemos, pues que sería todo el empleo de recursos visuales o gráficos. Es decir, desde la nota en la nevera, el POSIT en el ordenador o ya a nivel empresa, pues todo lo que sería cartelería, información o datos graficados o el típico panel pues en la planta o en las oficinas, pues que nos permiten no solo ser capaces de comprender mejor la información, sino también de entenderla, de comprenderla, ¿vale? Y de retenerla. Estas 2 herramientas de las que también os quería hablar, un poquito ya más complejas, entramos un poquito más en profundidad, como por ejemplo Six Sigma, ¿vale? Que es una metodología que lo que busca es reducir al máximo el número de errores que se producen. De hecho, acepta únicamente 3,4 defectos por millón de eventos, ¿de acuerdo? Ese sería el ideal Six Sigma. Para ello dispone de una especie de manual conocido como DMAIC, por sus siglas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Vale? Este manual lo ponen en práctica equipos habitualmente multidisciplinares que lo que hacen es realizar diversas iteraciones para ir reduciendo al máximo los defectos y lograr acercarse al ideal Six Sigma. En las gráficas que os he incluido veríamos las 2 primeras que marcarían la diferencia entre un nivel 3 Sigma y un nivel 6 Sigma. En nuestra gráfica podemos ver en la parte central, digamos, la especificación de nuestro producto objetivo y el límite inferior aceptado y el límite superior. De manera
que en sucesivas iteraciones conseguiríamos que nuestra distribución se acercara lo máximo posible al objetivo, ¿de acuerdo? Como veis en la gráfica de la derecha, totalmente de la derecha, vamos viendo que a medida que avanzamos, que obtenemos una mejoría, nuestra distribución se acerca, es más estrecha y se acerca a nuestro objetivo. Bien, la siguiente, TOC, es una filosofía o un sistema o una forma de ver los sistemas, las empresas, las organizaciones o incluso un proceso productivo, verlo como una cadena, de manera que consideraremos que es tan fuerte como lo es su eslabón más débil o su cuello de botella, ¿vale? Nos permite focalizarnos en estos cuellos de botella para lograr que nuestro proceso sea estable y sea sólido. Y la última de las herramientas de las que me gustaría hablaros es los mapas de flujo de valor. En este caso, ahora entraremos un poquito más en detalle, os pondré un ejemplo. Representan, es una representación gráfica, tanto el flujo de información como el flujo de materiales que tiene lugar en un proceso. ¿De acuerdo? En este caso, suele ser recomendable que el análisis lo hagamos con uno de nuestros procesos críticos, ¿vale? Para que nos arroje mejores resultados. Esta representación gráfica, ahora veremos cómo, nos hará ser capaces de identificar todas aquellas actividades desperdicio. Recordemos que serán todas aquellas que no aporten valor. Y para conocer exactamente qué aporta valor y qué no aporta valor, permitidme que os introduzca lo que sería el modelo Kano, ¿de acuerdo? Esto sería un análisis previo, se haría un análisis previo al mapa de flujo de valor para conocer exactamente qué atributos o características de nuestro producto son consideradas como que aportan valor desde el punto de vista del cliente, ¿de acuerdo? Este es un modelo para conocer la satisfacción del cliente. Pues bien, se basa en clasificar los atributos de mi producto en 5 de ellos, ¿de acuerdo? El primero serían las características indiferentes, que en este gráfico estarían situadas en la intersección de mi eje de coordenadas, o sea, de ordenadas con mi eje de abscisas, concretamente en el origen, por no provocar ni satisfacción ni insatisfacción en el cliente. Otra de las, dentro de la clasificación, otras serían las características básicas o esperadas. Son aquellas que, por la funcionalidad de mi producto, por la razón de ser de mi producto, debe de tener sí o sí, de manera que en el momento en el que no las tenga, produce el rechazo directo del producto. De esta manera, vemos que están representadas en la flecha de color naranja y veríamos que a medida que la calidad en esta característica aumenta, lo hace también la satisfacción del cliente, pero que llega un momento en el que, por mucho que nosotros incrementemos este atributo, la satisfacción no continúa aumentando, sino que se estabiliza. La siguiente de las características serían las normales, en las que, pues bueno, son las que el cliente demanda. Y por lo tanto, que nuestro producto las tenga y destaque sobre los demás es una gran ventaja frente a nuestros competidores. Estas están representadas por la flecha en color azul y vemos que muestran una tendencia lineal positiva, de manera que a medida que aumenta la ejecución en estos atributos, también lo hace la satisfacción de nuestro cliente. Las siguientes serían las características atractivas. Las atractivas son aquellas que el cliente no espera encontrar, pero que sin embargo valora muy positivamente y que por lo tanto pueden lograr, como vemos en la flecha de color verde, pueden llegar a provocar pues un aumento exponencial de la satisfacción del cliente. Y por último, las características contrarias, representadas por la flecha en color amarillo, muy intuitivas, en las que no tienen por qué ser atributos negativos, pero sí aquellos que el cliente no valora,
pues, por ejemplo, os pongo el ejemplo de un producto al que dotamos de muy sofisticado y de muy alta calidad, pero que nuestro cliente realmente lo que quiere es una cosita muy básica, de manera que sea de tan alta calidad puede percibirlo como negativo y rechazar nuestro producto por esta causa. Pues bien, después de este análisis, y ya tenemos clarísimo cuáles son los atributos que valoramos, que aportan valor añadido, y tenemos que ser capaces de identificar, por tanto, cuáles son los procesos que originan esos atributos, ¿vale? Una vez que tengamos esto claro, ya podríamos empezar a plantear nuestro mapa de flujo de valor. Aquí os he puesto un ejemplo, ahora igual confunde un poco, no os preocupéis que lo vamos a ir desgranando. En la parte superior, espero que veáis la flecha, ¿de acuerdo? En la parte superior, con estas flechas en forma de rayo, lo que representamos es el flujo de información. Flujo de información que fluye desde nuestro cliente a nuestro sistema, pues en forma de previsiones o en forma de pedidos. Y en ocasiones nos solemos quedar con esto, con que la información tiene que fluir en este sentido, y olvidamos que también es muy importante que la información fluya desde nuestro sistema también a nuestros proveedores, ¿vale? Que seamos capaces de realizar una previsión y una serie de pedidos de manera periódica para que nuestro proveedor tenga la información necesaria. Pues bien, las líneas que veis en color gris y aquí en forma discontinua, lo que representan es el flujo de material, ¿de acuerdo? La parte superior, flujo de información, y a lo largo del gráfico, con estas flechas un poquito más anchas, el flujo de materiales, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos claros que cuando poseemos la información de pedidos y de previsiones, realizamos nuestro plan diario y es muy importante que seamos capaces de identificar, representadas en estos cuadros, cuáles son las fases de mi proceso, cuáles son las tareas dentro de mi proceso, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de fabricación de cables, pero bueno, esto aplica a cualquier proceso. Os voy a explicar un poquito cada uno de estos cuadros, donde el monigote este que veis aquí aporta información acerca del recurso en personas que se necesita para desarrollar esta actividad, donde en ocasiones en el cuadro podemos introducir información adicional, como por ejemplo en la tercera de las etapas en la que veríamos que la salida del material se realiza por FIFO, y luego información donde, bueno, de aquí básicamente lo más importante es el tiempo de ciclo, tiempo en el que se está realizando la tarea, el tiempo de cambio de modelo, pues debido pues, a cambios en la herramienta, en ocasiones limpieza de lineales, de líneas de producción y demás, y el porcentaje de aprovechamiento de la máquina, ¿vale? En este caso es un dato que se aporta siempre en porcentaje, que por ejemplo en nuestra primera tarea es del 94%. Una vez que tenemos claro un poquito el gráfico, lo más importante es la parte inferior del mismo, espero que la veáis bien, este sistema escalonado en el que en la parte más baja del escalón lo que vamos a poner es la duración de los procesos que hemos estimado que aportan valor a mi producto, ¿vale? En este caso vemos que son respectivamente de 15, 25, 45 y 60 segundos. Mientras que en la parte alta de nuestro escalón lo que vamos a poner es la duración de todas aquellas actividades consideradas desperdicio. Volviendo a la diapositiva de la definición de desperdicios, aquí podríamos abarcar todo lo que son desplazamientos innecesarios, reprocesos, sobreproducciones, ¿vale? Todo esto se cuantifica en tiempo y lo pondríamos en la parte superior de nuestro cuadro. De esta manera vemos que frente al lead time, que es el tiempo en el que somos capaces de entregar nuestro producto, que es de 5 días, verdaderamente procesos que aporten valor simplemente representan 145 segundos. De esta manera y con este gráfico seremos capaces de ver la gran capacidad de mejora que existe y poner el foco en aquellas actividades que no aportan valor
y que sin embargo nos están ocupando gran parte de nuestro tiempo y que por lo tanto serán pues el objetivo a minimizar. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta ahora pues espero que estéis totalmente convencidos y deseosos de implantar Lean en vuestra organización, los que no lo hayáis hecho ya. Y para ello pues os he preparado lo que sería un poco una guía de un poco los puntos o las etapas en un proceso de implantación, ¿de acuerdo? Cierto que cada organización es un mundo, es un proceso complejo, que es importante que nos guíen en él, un especialista en metodologías Lean, pero aquí he querido hacer un poco los fundamentos en cualquier implantación, perdón. El primer punto, creación de cultura Lean. Como veis, vamos a repasar conceptos de los que ya hemos hablado. En cuanto a lo que hemos comentado, Lean tiene que ser implantado en toda la organización. No solo tiene que partir desde los mandos directivos, sino que tiene que introducirse a todos los niveles, incluso en los puestos más operativos, ¿de acuerdo? Lo que dijimos, disponer de equipos que estén bien liderados y que aseguren que se implanta Lean y que se mantiene en el tiempo. Planteamiento del proceso. Como os he comentado, es un proceso complejo que requiere una fase de análisis inicial de nuestra organización, de nuestros procesos y, por lo tanto, es muy importante tener un planteamiento claro, que, por supuesto, está vivo y que va a ir evolucionando a medida que vayamos avanzando. Pero es importante plantear etapas, ser conscientes de cuál va a ser la fase inicial y en qué departamentos lo vamos a implementar. También disponer dentro de los equipos de unos roles muy definidos y tener claro cuál es el papel de cada uno de ellos y conocer exactamente los recursos que voy a necesitar, tanto de personas como de materiales, en tiempo, en una implantación. El siguiente punto que os he puesto es evaluación del proceso. Evaluación del proceso, pues para ser conscientes de si estamos llevando a cabo de manera correcta la implantación, ¿de acuerdo? Es necesario pues medir y revisar, gracias a los equipos que tenemos de trabajo, que sean capaces de identificar problemas que puedan surgir y posibles aspectos de mejora que quizá inicialmente no hemos contemplado. Puesta en marcha. ¿Por qué os he puesto la puesta en marcha aquí y no al final, ¿no? Como podría parecer lógico? Pues porque, como os comento, es importante, una vez que tengamos definido y claro el camino, es importante que comencemos sin miedo a implementar Lean. Es cierto que lo lógico es empezar con un departamento, quizá un área pequeña, y con herramientas sencillas, como hemos visto, Visual Management o de este estilo, pero que comencemos a ver resultados, ¿de acuerdo? Para no caer en la frustración, empezar a poner en marcha herramientas que nos arrojen resultados, ¿de acuerdo? Porque las mejoras se pueden empezar a ver desde el minuto 1 que empezamos a implementar Lean en nuestra empresa. Y porque una vez que hayamos puesto en marcha Lean, seremos capaces de determinar aspectos de mejora, ya que es una mejora continua, ¿de acuerdo? O sea, no es implementarlo y se queda ahí, sino que a medida que lo hacemos, iremos viendo que la mejora puede seguir aumentando. El penúltimo de los puntos, estandarización y optimización de los métodos de trabajo, como hemos dicho, para asegurarnos que todo el mundo realiza las tareas de la misma manera y que se repiten en el tiempo, y la medición del proceso, como ya dijimos, a través de KPIs que nos resulten útiles, y el reporte periódico. Es muy importante que las mejoras y los datos se conozcan, ¿de acuerdo? Yo soy muy partidaria de que los resultados se hagan, se conozca, la empresa, el resto de la organización conozca esos resultados y no se queden en un cajón, ¿de acuerdo? Porque esto motiva y logra pues, que queramos seguir mejorando. Pues bien, hasta aquí me imagino que los más positivos lo veréis como algo relativamente sencillo y factible,
y siempre habrá un sector más crítico que diga, de acuerdo, pero esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Por la resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Por lo que yo llamo el de toda la vidaísmo, ¿vale? Esto sería algo así como cuando llegas a un departamento y planteas una serie de mejoras, una serie de cambios, y siempre encontramos a la típica persona que nos dice, pero ¿por qué voy a cambiar si esto se ha hecho así de toda la vida? Pues bien, para ello os he puesto una fórmula muy sencillita de un poco de cómo se rige la resistencia al cambio. La resistencia al cambio consideramos que es inversamente proporcional a estos tres factores de los que bueno, os voy a hablar un poquito. El primero de ellos, la amenaza. La amenaza, ¿por qué pasa? Pues en este caso vemos a nuestro amigo pues que se encuentra cómodo en su proceso es estable, no se ve amenazado por el entorno, es rentable, no cree necesario cambiar, ¿de acuerdo? En este caso, la solución no pasa por amenazar al empleado, para nada, no vamos por ahí. Va más en que nosotros disminuiremos nuestra resistencia al cambio cuando veamos una amenaza que puede hacernos quedarnos atrás en nuestra tarea. Pongo un ejemplo muy sencillito en el caso de, por ejemplo, la industria del calzado. Ese artesano que realiza zapatos de muy alta calidad, de manera artesanal y muy personalizada, y que no considera que tenga que cambiar porque le va bien. De repente entra en juego en el mercado la industria china, que pues bueno, tira los precios y consigue pues quitarle a gran parte de sus clientes, ¿no? Esta sería la amenaza de la que estamos hablando, y que en este caso harían a este artesano plantearse que quizá tiene que cambiar su modelo para adaptarse a las nuevas necesidades de su entorno. Pues bien, aquí entra el siguiente de los factores, os introduzco el siguiente de los factores, que sería el beneficio, ¿no? Es decir, ¿yo qué gano con el cambio? Pues bien, en este caso es muy importante que sean conscientes del beneficio que supone el cambio en su tarea diaria y la mejora que va a suponer. Al final, Lean lo que busca es una mejora de los procesos y, por lo tanto, siempre va a ser bueno para el operario o para el empleado, siempre va a ser bueno, va a mejorar su día a día, pero tiene que ser consciente de este beneficio. De manera que aquí es el momento en el que entra el tercero de nuestros factores, el conocimiento, en el que tenemos que ser capaces no de imponer filosofías Lean en nuestra empresa, sino ser capaces de transmitir la necesidad y de que la persona conozca pues, por qué es necesario implantar Lean y cómo va a mejorar su vida y su desempeño diario y su tarea gracias a este tipo de cambios y a este tipo de metodologías. Bueno, aquí perdonadme porque siempre me gusta acabar con una frase un poco que nos haga pensar y un poco resumen, pero no he conseguido ser Lean, no he conseguido ser eficiente y no he podido quedarme con una única frase y os he preparado dos. La primera de ellas es de uno de los precursores de TPS, uno de los ingenieros precursores de TPS, que dice que mejora generalmente significa hacer algo que nunca hemos hecho con anterioridad. Y una frase de Einstein que me gusta mucho, que dice que el mundo que hemos creado es un producto de nuestro pensamiento y que no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado ameno e interesante y os dejo ahí en la parte inferior de la diapositiva mi dirección de email por si os surge alguna duda a posteriori o queréis que entremos en detalle en algún concepto. Y también os he puesto una dirección que el Instituto Tecnológico de Informática ha habilitado a raíz de estos webinars y a la que también podéis hacer llegar vuestras dudas. Y bueno, hasta aquí, ahora empieza vuestro turno de preguntas, si es que tenéis alguna. Así que, Pepe, te cedo de nuevo la palabra. Muchas gracias, Carolina, muchísimas gracias. Creo que tu exposición ha
ha dejado muy claro que hay que implantar este tipo de filosofías en la empresa e incluso en nuestras vidas, porque realmente, pues bueno, está de sobra demostrado que la eficiencia y la productividad pueden mejorar muchísimo. Eh, Carolina, tú misma, me estaban comentando antes que cuando hablábamos los dos había bastante eco. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. Sí, vale, yo también te oigo bien. Entiendo que todo el mundo se oye bien. Mira, dentro del turno de preguntas voy a comenzar con una que nos plantea Raúl Atienza, director técnico en una consultora de ingeniería. Nos dice, nuestro producto son informes y por tanto vendemos horas. ¿Cómo trata la comunicación interna el método Lean? ¿Puede ser el desperdicio similar al transporte o alguna recomendación para aplicar y optimizar este proceso? Dice, me ha gustado mucho la presentación, muchas gracias. Raúl Atienza es. Sí, muchísimas gracias. En este caso, me gustaría hacer hincapié en que en ocasiones Lean se aplica a procesos, digamos, más productivos, más industriales, y que tenemos que ser conscientes de que Lean se puede aplicar a cualquier empresa de cualquier tamaño y sea cual sea, digamos, el sector en el que se encuentre. ¿De acuerdo? Aquí digamos que igual hemos hablado un poquito más del tema industrial, pero a nivel documental también se puede aplicar. Desde medidas encaminadas a una mejora en la estructuración de carpetas, en cuanto a establecer flujos de comunicación que no produzcan lo que hemos comentado, cuellos de botella, información redundante, lo que se conoce un poco como el teléfono roto, ¿no? Que la información pase por demasiadas personas y no fluya de manera directa desde el emisor hasta el receptor. O sea, ya digo que las medidas de mejora continua se pueden aplicar en multitud de campos, todo tipo de empresas y todo tipo de sectores. Muy bien, oye, y mira, aquí se me ocurre al hilo de la pregunta de la consulta, es que se podría implementar sin ayuda o sería necesaria la ayuda de un experto, en este caso concreto o en cualquiera, vamos. Pues a ver, mi recomendación, dado que como hemos comentado, se trata de un proceso complejo que requiere, digamos, un análisis previo y muy exhaustivo de los procesos de una empresa, de los departamentos. Yo suelo aconsejar que estemos guiados, ¿vale? Que esto se haga de la mano de un especialista. Bueno, hay empresas, digamos, especializadas en la implementación de metodologías Lean, o incluso consultoras que disponen de personas que se dedican un poco a guiar estas implantaciones en empresas. Por lo que es un proceso arduo y si estamos no estamos orientados, pues puede que llegue un momento en el que nos frustremos o no llegamos a sacar, digamos, pues todo el jugo que verdaderamente podríamos sacar en el caso de estar siendo guiados por alguien especialista en el tema. De manera que sí, para mí una respuesta corta sería que sí, es necesario ir de la mano de alguien especialista o líder en este tipo de metodologías. Muy bien, muy bien. Al hilo de lo que estamos comentando en este momento, también Vicente Pazo abunda en la pregunta que hacía Raúl y pregunta que si la metodología es más difícil para empresas de servicios en general o no. No, no, para nada. Vicente, en este caso, lo importante es que lo que comentamos, mediante el análisis de tus procesos, seamos capaces de las herramientas, de buscar las mejores herramientas para cada uno de los procesos y las adaptemos a nuestro proceso en concreto, de manera que para nada. O sea, no resulta más complicado. Lo que es para mí básico es tener muy claro cuál es mi proceso y realizar un análisis previo muy claro. ¿De acuerdo? En esta fase es importante que nos detengamos, porque eso dará lugar a que luego la herramienta se pueda desarrollar con mayor o menor facilidad y podamos comenzar a ver resultados.
Muy bien. Otro comentario de Jorge, que nos dice, en cuanto a la pregunta de Raúl también, que habría que matizar si lo quiere implantar en toda la organización o solamente en una parte del proceso. Y que además habría que tener en cuenta si la organización y gerencia está implicada. Es un poco lo que hemos comentado, lo que has comentado tú. Sí, totalmente Eh, de acuerdo. sí, no, perdón, sigue. Responde, perdona. Sí, pues totalmente de acuerdo. Como hemos comentado, Lean tiene que formar parte del ADN de la empresa y en Ujú. este caso todos deben de estar implicados. En ocasiones este tipo de metodologías parten de mandos directivos, eh, pero tienen que fluir también en todas las direcciones y a todos los niveles de la empresa. ¿De acuerdo? O en ocasiones son más los mandos operativos o los puestos operativos los que demandan este tipo de metodologías, pero que por supuesto tienen que estar respaldados por los mandos directivos, porque si no, como hemos dicho, este tipo de herramientas no perdurarán en el tiempo, se abandonarán rápidamente. De manera que, por supuesto, que sí, que tienen que estar avaladas por los directivos y interiorizadas por todos los actores implicados. Muy bien, Marta nos dice, gracias Carolina, ¿para cuándo la segunda parte? Muy bien, pues estaré encantada de pasar otro ratito con vosotros y nada, todo es cuestión de organizarlo y esperemos que la segunda parte la podamos hacer ya desde nuestras instalaciones de Liti y que todo esto por lo que estamos pasando, pues bueno, lo tengamos ya como un mal recuerdo y ya hayamos superado esta crisis. Muy bien, y Adela te felicita, enhorabuena por la presentación, Carolina, y nos pregunta, ¿son necesarias herramientas de software e informáticas específicas de Lean? Pues a pesar de que en el mercado, por supuesto, que encontramos herramientas, desde por ejemplo el ejemplo que os he puesto de los mapas de flujo de valor, encontramos herramientas en las que podemos dibujar nuestro mapa de flujo de valor, es cierto que la mayor parte de estas no necesitan un software específico, a pesar de que oye, si lo tenemos, pues muy bien. Lo que yo sí recomiendo es para identificar y para mejorar en ciertas etapas y en ciertos aspectos de nuestra implantación Lean y atacar a algunos de los enemigos Lean, sí que es recomendable disponer de software. Pues os puedo poner como ejemplo, en el caso de que queramos disminuir nuestro inventario, pues es importante disponer de una buena herramienta de gestión de stocks. En el caso de evitar la sobreproducción, como comentamos, disponer de un buen software o un modelo matemático de previsión de la demanda o de cálculo de un software de pronósticos. En el caso de, nos vamos al tema de, por ejemplo, una empresa de gestión de personas, de recursos humanos, disponer de una buena herramienta de gestión de recursos. O sea que, por supuesto, que siempre que nos podamos ayudar del gran abanico de herramientas de las que disponemos hoy en día, pues obviamente nos facilitará el trabajo. Muy bien. Bueno, y abundando un poquito con esto, la pregunta del millón es ¿qué tanto por ciento de mejora podría obtenerse implantando estas metodologías en la compañía? Claro, pues aquí permitirme que no pueda ser concreta, porque como hemos comentado, dependerá mucho de la empresa, dependerá mucho del estado en el que nos encontremos. Hay empresas que ya tienen implementadas pues ciertas herramientas de mejora y por lo tanto ya se encuentran muy optimizadas. De manera que en ese caso Lean quizá aporte un porcentaje de mejora que pueda parecer pequeño, pero que sin embargo representen una gran diferencia. Entonces depende de, como siempre, del origen de nuestro punto de partida y depende también del tipo de nuestra organización. Lean se puede aplicar a todo tipo de empresas, pero está claro que pues, en empresas quizá más pequeñas la aplicación está más limitada. Eso no significa que no esté aportando buenos resultados, pero quizá los números o los porcentajes de mejora pues sean muy distintos, ¿de acuerdo? Entonces es un poco
es un poco, claro, depende. Hay que tener Un fe, poco, pero sí. poco gallega la respuesta, pero es así. Muy bien, muy bien. Mira, otra de las cuestiones que plantea Carmen Monforte era si podrían convivir dos metodologías en la misma empresa. Por ejemplo, Scrum en el departamento de desarrollo de software y Lean en taller o construcción de hardware. Sí, por supuesto. Por supuesto, al final se trata siempre de herramientas o metodologías de mejora y, por supuesto, de hecho, para mí es beneficioso que convivan y que seamos capaces de implementarlas. O sea que, por supuesto. Vale. Madeleine nos pregunta que qué opináis o qué opinas, mejor, de lo que se dice de que Lean ha hecho mucho daño a los sistemas de gestión tradicional ISOs, la 20.000, la 9001, etcétera. Una empresa puede certificarse en estos referenciales y a la vez apostar por un modelo Lean. Para mí, de hecho, no es solo que uno vaya en contra del otro, sino que tienen que ir de la mano. Como hemos comentado, comenzando por cómo surgió esto a través de TPS, se prima la calidad. O sea, nosotros buscamos mejorar nuestros procesos siempre asegurándonos calidad, ¿vale? De manera que, a mi forma de ver las cosas, para nada se oponen, son contrapuestos, sino que es necesario que vayan de la mano. Para mí es básico, ¿de acuerdo? De hecho, lo que comentamos, uno de sus principales objetivos es asegurar la calidad y aportar valor al producto final y al cliente. Ujú. Muy bien, muy bien. Ah, Continúa Madeleine y nos comenta que para el conocimiento de algunas ISO, por no decir todas, utilizan métodos y herramientas Lean. O sea que coincide perfectamente con lo que estabas ahora mismo argumentando. Perfecto. A ver, espera que entra más cosas. Ah, bueno, hay un invitado, Antonio Bell, que se ha quedado convencido y que va a empezar a implantar Lean en el departamento de administración. O sea que bueno, buena. Enhorabuena, Carolina. Ha llegado el mensaje a calado tremendamente. A ver, me comentan que los que habéis entrado por enlace, pasado por redes, probablemente no tengamos acceso a vuestro correo electrónico. Entonces, si podéis dejar, si podéis dejar vuestro correo electrónico o bien por chat privado o bien por un mensaje directo aquí al moderador, que soy yo, JR, para que os vayamos comentando cosas. Si no, a través de webinars @iti.es también podéis dejar vuestras consultas. Esto lo dejaba para el final, pero bueno, me adelanto un poco por si alguien tiene prisa, porque estamos ya prácticamente a punto de cumplir la hora del webinar y tampoco quería que se me quedara colgando. Bien, Pascual González, siguiendo con las preguntas, nos dice, has comentado que Lean ha de partir de dirección y mandos intermedios para generar la cultura. ¿Crees conveniente que haya alguna persona responsable del cumplimiento de este tipo de metodologías, aparte de dirección y de alguna empresa externa? ¿O es controlado por los mandos intermedios? Sí, en este caso, lo que hemos dicho, más que mandos, a mí me gustaría aquí hablar de roles, ¿de acuerdo? Normalmente en una implantación Lean establecemos equipos de trabajo que, como la misma cuestión nos indica, lo que buscan es el que se asegure, se dedican a asegurar que verdaderamente se está implantando Lean, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es muy importante equipos destinados a asegurarnos el desempeño y que estas metodologías se llevan a cabo y que estén bien lideradas. Hemos dicho durante nuestra presentación que es muy importante disponer de un líder pues que sea capaz de dirigir el proceso. Y volviendo a una de las primeras preguntas que hemos hecho, de nuevo, cierto, os recomiendo encarecidamente que estemos por lo menos aconsejados o sobre todo guiados por especialistas Lean. Bien, yo creo que no hay más preguntas.
¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien más? Bueno, aunque sea muy obvio, yo tenía una última cuestión y es ¿qué efecto puede tener a nivel general en el ambiente laboral dentro de cualquier compañía en la que se intenta implantar una metodología de este estilo? Sí, me parece muy interesante este tema. La última diapositiva que os he puesto, hemos hablado un poquito de la resistencia al cambio y es cierto que en ocasiones, inicialmente, todos los cambios suponen inestabilidad, y pueden generar cierta inquietud, cierto clima de inquietud y de malestar. Esto, en realidad, tenemos que ser capaces de transmitir que todo este tipo de metodologías están encaminadas, digamos, a hacernos la vida más fácil, a mejorar. Puede ser que necesiten un cambio en nuestro día a día, pero al final está claro que van a mejorar nuestros procesos, van a mejorar nuestras tareas y van a ayudarnos a que sea más sencillo desempeñar nuestra labor, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que el desconocimiento puede generar pues cierta resistencia al cambio y demás, pero si somos capaces de transmitir a toda la organización la necesidad y sobre todo pues las mejoras que se obtienen, y ahí lo que comentamos, reportar mucho toda la mejora que se obtiene, reportarlo y que llegue a todos los miembros, al final está claro que esto va a mejorar el ambiente en nuestra empresa. O sea, todo lo que sea pues disminuir tiempos, mejorar el orden de nuestro lugar de trabajo, de nuestra planta, reducir accidentes, mejorar los números, todo esto siempre, vamos, tiene que producir cosas positivas, está claro, dentro de nuestra organización. Muy bien, bueno, me conecto la cámara para dar fin a esta sesión. Hemos estado 1 hora y creo que... Pepe, disculpa, creo que te has silenciado el micrófono. No sé si se me había oído nada. Ahora. Bueno, quería deciros a todos y a todas que muchísimas gracias por acudir. Hemos intentado ser lo más concisos posible. Creo que hemos cumplido con el objetivo, que era estar 1 hora hablando de la filosofía y las metodologías Lean. Muchísimas gracias, Carolina. Has estado estupenda. A vosotros. Y bueno, por mi parte, pues nada, tenderos la mano a que continuéis consultando. Son varias las personas que por chat nos han pedido una segunda parte, habrá que prepararla, Carolina. Perfecto. Y sin más, de momento, pues lo que hemos comentado al principio, el vídeo de la sesión se publicará en nuestro canal de YouTube en breve. Y cualquier consulta que no hayáis podido realizar ahora o tengáis en mente poder hacerlo, pues o bien me la comentáis a mí directamente a través de un chat privado, yo se las traslado a Carolina o se lo pasáis a Carolina, o bien a través de nuestra web webinars@iti.es. ¿De acuerdo? Muy bien, pues repito, muchísimas gracias y hasta pronto. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.